Presustentación de trabajo de grado, canto humano, el recorrido desde África, los trovadores europeos, a la narrativa juglar vallenata. Este grupo está integrado por Juan Miguel Arteaga Peraza y Edwin Alberto Gámez Bandera. Un problema para la ciencia surge de tres fuentes. Cuando hay explicaciones contradictorias para un fenómeno, cuando hay un vacío de conocimiento o cuando hay necesidad de controlar los efectos de un fenómeno. El problema de nuestra investigación surgió de un vacío de conocimiento y es el siguiente. Es posible establecer una línea conceptual desde la aparición del canto desde los primeros humanos, pasando por la narrativa del juglar en Europa y los cantos narrativos de los vallenatos de hoy. Este trabajo encuentra su justificación en la importancia que reviste, porque la importancia del trabajo está en que llena un vacío de conocimiento. No hay para los jóvenes que se están dedicando para la música vallenata una explicación de cómo se formó, de dónde surgió. También la información nueva que contiene el proyecto, pues naturalmente es la narrativa desde la formación de los primeros homínidos, el protolenguaje del canto y la formación del lenguaje, luego la evolución de los cantos. La religión se toma el canto, luego el vulgo recupera el canto y llega hasta los juglares europeos y posteriormente a los juglares nuestros. La situación que incentivó el proyecto, la curiosidad intelectual que lo reviste, la curiosidad intelectual de los autores y del asesor y la pertinencia de esta investigación es que dejará un documento de guía para cualquier estudiante que quiera enterarse de la evolución de la música vallenata, especialmente en lo narrativo. El objetivo general es establecer precisamente esa línea y para eso se hizo una extensa revisión literaria, se buscó el concepto del protolenguaje en el canto, se buscó la filogenia de los instrumentos musicales y su relación con los cantos rituales, se habla de la religión, cómo se apropió del canto y que el vulgo lo recuperó, y luego terminamos hablando del canto juglaresco y del trovador, para finalizar con la llegada de Colón y el encuentro de dos culturas en la invasión de 1492. Se recopiló la opinión de expertos en juglaría, tales como el maestro Santander Durán, Adrián Pablo Villamizar, Rosendo Romero. También se recogió la narrativa de Gabriel García Márquez en su entrevista con Ernesto Macaulay. Se hizo finalmente un cancionero de la juglaría vallenata. En el estado del arte encontramos que el estudio se cruza con la medicina, con la arqueología, con la paleontología, en la medida de que buscó los orígenes filogenéticos del canto, la evolución del aparato fonador humano, la filogenia de los primeros instrumentos musicales. También llegamos a la conclusión de que en todos los aspectos el canto humano es único, ya que no tiene como finalidad una estrategia evolutiva, sino que el hombre canta por diversión, canta por emoción, canta por ritos religiosos. El canto no es una función reproductiva en el animal humano. El origen evolutivo de la música es un enigma. Se ha preguntado entre muchos investigadores, se han planteado si fue primero el canto que el lenguaje o el lenguaje antecedió el canto. Veamos a continuación este video que nos ilustrará un poco este camino evolutivo del hombre. Aquí vemos cómo fue ese proceso de bajarse de los árboles de los homínidos y los cambios que produjo esta bipedestación con el consumo de proteína en el cerebro humano. Aquí comienza la historia. Estamos viendo ese homínido que se bajó de los árboles, como lo pudimos ver en el video anterior, y comenzó el proceso de bipedestación. La bipedestación le dio origen a una mutación peligrosísima. La especie humana es la única que tiene la laringe en la misma altura de la faringe, por lo tanto es la única especie que tiene el riesgo de morir por broncoaspiración. ¿Por qué la selección natural favoreció una mutación tan peligrosa? Porque con esa selección se desarrolló el aparato fonador y se creó la palabra. Ahora, la pregunta que no se ha podido resolver es si el canto fue una imitación del hombre que estaba todavía en los árboles a los rituales de las aves o si el canto fue posterior al desarrollo del lenguaje. Lo que sí está resuelto
es que la filogenia de los instrumentos musicales está claramente definida. Los arcos le dieron origen a las arpas y la cerbatana sería en este caso la protoflauta. Lo que sí está documentado históricamente por los sumerios en esta ilustración, que es la estela de Jafache, es una celebración militar, pero no aparecen ningún tipo de derrotados ni de esclavos, pero las arpas están claramente representadas ahí. En las cortes europeas, los trovadores eran quienes les cantaban a los reyes y a los grandes varones, y el músico de la Vulgata era el juglar, quien le cantaba al pueblo. La diferencia entre uno y otro son claras. El trovador es de clase alta, sus composiciones son poesía y música. El juglar es de clase baja y no componía. El trovador cantaba en la corte, pero el juglar cantaba en las plazas de los pueblos. El lenguaje del trovador era formal y elevado, y el del juglar era informal y coloquial. El arte del trovador era literario, poético. En cambio, el arte del juglar era mucho más teatral, mucho más escénico. La vida del trovador era sedentaria, puesto a la del juglar, que era mucho más nómada y andariego. Los géneros literarios del trovador tenían mucho más que ver con la clerecía, con la iglesia, y el juglar era mucho más dado al pueblo. Cuando Colón llega a América, con Colón llega este personaje también. ¿Quién se apropió de los cantos? La Iglesia Católica. Porque ya desde el siglo III había tomado mucha fuerza, ya que se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano. La misa se oficiaba en latín y la música religiosa también se cantaba en latín. De manera que aquí encontramos que lo que trajo Colón fueron cantores cultos, pero aquí se encontraron también con una forma de expresión musical. Colón no descubrió América, fue una invasión. Y posteriormente al encuentro de la música clerical, culta y elevada con la música natural de los nativos, se incorpora más tarde el elemento negro. ¿Por qué se incorpora el elemento negro? Porque el español esclavizó al indígena, pero estos indígenas no eran aptos para el trabajo pesado. Por eso los españoles estuvieron obligados a traer africanos a que ejercieran esos trabajos. Y así se incorpora un nuevo elemento a la expresión musical. ¿Qué pasaría después? En 1860 llegan las primeras acordeones a América. Cuando llegaron estos instrumentos, los indígenas empezaron a tocarlas, los negros empezaron a tocar el acordeón, se incorporó la guacharaca indígena y la caja, instrumentos de percusión membranófono de origen africano, y así surge la música vallenata como expresión única. Y con la música vallenata pasa exactamente lo que sucedió con los juglares y trovadores en Europa. El juglar vallenato hace exactamente lo que hacía el juglar europeo. Andaba de pueblo en pueblo, la música vallenata no era considerada una música culta, y el juglar comenzó a ganarse la vida cantando de pueblo en pueblo las noticias y las canciones que componían. La parte metodológica de este trabajo tiene un enfoque en su estructura tridimensional, es una monografía de compilación analítica. El paradigma es histórico-hermenéutico. El tipo de investigación es una monografía de tipo cualitativa con un diseño narrativo con una población académica de estudiosos de la música. Se hizo revisión literaria, se hicieron entrevistas personales y se consultó muchísimo material en la página web. Esta es la bibliografía básica de nuestro trabajo. Anastasi 2018, refiriendo el protolenguaje musical. La Luesa Fox con su libro Genes de Neandertal. Joaquín Gea con su investigación acerca de la especie humana, un largo camino para el sistema respiratorio. Menéndez con su aporte poesía juglaresca y orígenes desde la literatura romántica. Claro, con su aporte antología de la música colonial en América del Sur. También contamos con el Ministerio de Cultura, año 2013, con el Clúster de la Cultura y la Música Vallenata. Además de ello, entrevistas personales a expertos en juglaría y destacando también un aporte importante durante todo el trabajo de Hernández, Fernández y Batista, Metodología de la Investigación, sexta edición 2014. La música vallenata es un híbrido de el aporte que hizo el africano con el membranófono, la guacharaca de nuestros indígenas, y el europeo con un instrumento musical que aparece en la segunda mitad del siglo XX en América, como fue el acordeón. No era que se estaba haciendo música desde antes, ya se estaba mezclando con las herramientas que había acá.
pero con la llegada del acordeón se da un sincretismo, se unen 3 continentes y se produce una cosa única e irrepetible, que es el canto narrativo vallenato.